Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver el último ejercicio de esta serie de recursión con listas de listas, que en este caso vamos a ver el caso de la permutación. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, dado una lista de enteros, ¿no? Pueden nuevamente ser cualquier tipo de elemento, pero con los enteros se hace más sencillo. Vamos a tratar de devolver una lista que contenga todas las listas posibles con esos elementos permutados, ¿sí? Incluyendo la lista original, que sería uno de los estilos de permutaciones. Esta es la firma que vamos a trabajar, donde vamos a pasarle por valor esta lista XS, no una lista de enteros, y vamos a devolver por referencia nuevamente una lista de listas de enteros. ¿Sí? Por ejemplo, dado el 623, el resultado tendría que ser el siguiente, ¿no? Con la lista original, luego permutando los elementos en todas las combinaciones posibles. ¿Cómo lo vamos a plantear el problema? Bueno, similar como hicimos con el caso de las subpartes, no las sublistas. Vamos a trabajar esperando este resultado para una instancia de tres elementos, pero vamos a tratar de ver en principio cómo sería el resultado para una instancia de recursión o por lo menos una instancia de invocación de permutaciones con una lista vacía, donde el resultado es exactamente el mismo que en el caso del ejercicio anterior. Estamos buscando con permutaciones de una lista vacía devolver una lista que adentro solo tenga la lista original, porque no hay manera de permutarlas más. Cuando tenemos un solo elemento, sucede algo similar, porque acá en realidad lo que vamos a devolver es la lista original nada más, ¿no? Una lista donde adentro tenemos una lista original, ¿sí? Porque la realidad es que la única permutación que se puede hacer es esa. Por lo tanto, si pensamos o empezamos a ver un patrón entre pasos previos y pasos subsiguientes, o por lo menos cómo llegamos a este permutaciones de 3 a partir del permutaciones de una lista vacía, vemos que parte de hacer el permutaciones previo con lista vacía, insertándolo el 3 en ese elemento que teníamos, ¿no? Así que vamos a empezar a ver un cierto patrón acá que podemos jugar a ver cómo lo construimos de esta forma recursiva, ¿no? Veamos el caso de dos elementos. Dos elementos tenemos el 2 y el 3 ahora, ¿no? Estamos construyendo esta lista XS, fíjense, sacándole o arrancando de atrás hacia adelante. ¿Por qué es esto? Justamente para darles el pie o la idea de que estamos trabajando en casos previos con el resto de la lista del caso original. Si yo tengo acá una lista XS con el 2 y el 3, el paso previo que estoy analizando, fíjense que es con el resto de la lista original 2 y 3. Esto les da una idea de cómo podemos trabajar con permutaciones del tail de XS original. ¿Sí? ¿Y qué sucede acá? Fíjense que ya aparece algo más distinto, no es tan sencillo ver como antes que insertamos un 3. Acá el salto quizás es distinto o tiene otro detalle. Yo les voy a marcar dos situaciones para que vean cómo podemos pensarlo, ¿no? Una forma de pensarla sería la siguiente. Bueno, acá está el 3 insertado al final y acá está el 3 insertado al principio, ¿no? Sería una forma medio custom o medio particular para ver este paso, ¿no? Se inserta adelante y otro atrás de la permutación previa, ¿no? Bueno, y veamos el caso final de tres elementos. Acá ya se complica un poco más ver los patrones, ¿no? ¿Cómo construimos esta lista que tenemos en el caso 3 o en la invocación con tres elementos a partir de esto que teníamos acá? Ya el salto parece bastante abismal, ¿no? Pero si empezamos a ver ciertos recuadros o ciertas cosas marcadas, podemos ver o encontrar cierto patrón acá, ¿no? Esta es una forma de pensarlo el problema, no es la única, vamos a ver que hay otra también, pero es una manera de resolverlo o ver el patrón que puede darse de forma recursiva, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos de que el 6, esta cabeza de esta lista original de XS de tres elementos, se insertó delante del 2 y el 3, acá se insertó en el medio y acá se insertó al final. Nuevamente el 6 acá está insertado adelante del 3 y el 2, en el medio del 3 y 2 y al final del 3 y 2. Y fíjense que el 2 y el 3 y el 3 y el 2 son las listas que se obtienen del paso previo, ¿no? Las permutaciones de que del resto de la cola de la lista original del caso de tres elementos, ¿no? Por lo tanto, a partir de permutaciones del resto, este permutación 2-3, yo podría construir la permutación con los tres elementos intercalando esta cabeza en donde en cada una de las listas que me devuelve el caso previo, ¿sí? Esta sería una manera de pensarlo, ¿no? El 6 intercalado en todas las permutaciones previas. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que definir una operación nueva que se llama intercalar, ¿no? Intercalar un elemento en una lista o un conjunto de listas, ¿sí? Para poder, o en una lista, para poder devolver una lista de listas, ¿sí? Eso podríamos hacerlo de apartes o hacerlo, o en el sentido podríamos hacerlo ya directamente sobre una lista de listas o podría hacerlo un intercalado en solo una lista, quizás es más sencilla esta operación, ¿no? Porque lo aplicamos sobre cada uno de estos elementos. Entonces, jugar con estas operaciones mágicas ya podremos empezar a ver un patrón y construir
lo que es la resolución de esta forma recursiva, ¿no? Sería, o sea, en resumen, en cada instancia se va a intercalar la cabeza de XS en todas las permutaciones del resto de XS, ¿sí? Fíjense que es una instancia recursiva bastante sencilla de ver, donde el caso base claramente va a ser el mismo del caso anterior para esta situación. Veamos ahora otra forma de plantear este problema, que sería, obviamente, a partir del mismo caso base, ¿no? De lista vacía. Nuevamente el de un solo elemento es el mismo, pero veamos que ahora va a cambiar un poco la dinámica de cómo construimos a partir de instancias sucesivas, ¿no? En este caso, en lugar de pensar el agregar el 2 adelante o el 2 al final, vamos a pensarlo de cómo agregamos un elemento, por ejemplo el 2, adelante de lo que podría ser la permutación del 3. Y lo mismo pasa con el caso del 3, adelante de lo que podría ser la permutación del 2. De esta manera empezamos a jugar ya no es con una sola invocación recursiva hacia atrás, sino con dos. Y esto puede ir incrementándose a medida que se incrementan, obviamente, la cantidad de elementos en las listas. Por lo tanto, la complejidad de esta forma de pensarlo va a ser mayor. En este caso, vamos a tener mayor cantidad de invocaciones recursivas y vamos a exigir aún más nuestra pila de ejecución. Pero bueno, estamos jugando con la recursión y estamos probando diversas alternativas, así que es una manera de pensarlo un poco más desafiante quizás y va a ser divertido de ver cómo se puede implementar. Fíjense en el caso de tres elementos, estamos haciendo algo similar. Estamos, de alguna manera, sacando este elemento, imaginemos que el 6 desaparece o lo guardamos y nos quedamos con la lista 2 y 3. Lo que vamos a hacer es permutar esta lista 2 y 3, que me da el resultado de estas dos listas que están acá, y luego le insertamos el 6. ¿Y a dónde le insertamos? Simplemente lo insertamos adelante, es una operación básica de insertar. Acá no vamos a intercalar nada, no hay que inventar una operación mágica de intercalar. Básicamente usamos el mismo insertar que viene en las primitivas de listas. Insertamos en la cabeza, fíjense, 2 y el 3, y el 3 y el 2, insertamos el 6 adelante. Fíjense que eso construye con estos dos elementos de mi permutación final. Ahora sacaríamos el 2 o nos guardamos el 2. ¿Qué nos quedan? Las permutaciones de 6 y 3. Obviamente eso nos va a devolver una lista que sea con el elemento 6 y 3 y otro que sea con el elemento 3 y 6. Serían estos dos casos que están acá. 6 y 3 y 3 y 6. Y adelante le ponemos ese 2 que nos habíamos guardado. Por lo tanto nos quedan conformados dos elementos más de la lista de permutaciones. Y nos queda lo último para hacer tapando el 3 o de alguna manera guardándonos este 3. Vamos a tener que permutar el 6 y el 2, lo cual nos va a dar dos elementos que sea 6, 2 y 2, 6. Y le vamos a poner el 3 adelante. Nos queda 3, 6, 2 y 3, 2, 6. Esta es otra forma también quizás práctica de verlo. Fíjense que la cantidad de permutaciones que hay en cada paso va a ser dependiente de la cantidad de elementos que hay. Por lo tanto acá vamos a usar una iteración. Va a haber un bucle acá, que ese bucle va a iterar sobre cada uno de estos elementos de la lista original XS. Y lo que va a hacer es hacer una llamada recursiva al permutaciones con que con un elemento menos. ¿Cuál elemento menos? Bueno, depende cuál estemos iterando en ese momento. Por lo tanto, el patrón que vamos a tratar de resolver o la forma que vamos a tratar de implementarlo sería a través de estos dos pasos. Primero, insertamos, ¿no? O para cada elemento, en realidad esto dentro de un bucle, ¿no? Un bucle para cada elemento X que está dentro de esta XS original, este elemento X, ¿no? Vamos a insertarlo en todas las permutaciones de XS, pero que no tengan el X, ¿no? Estas permutaciones de XS. O sea, sería no un tail, sino sería un XS menos X, ¿sí? Este X siendo el que estamos iterando. Y en el segundo paso, ¿qué hacemos? Concatenamos la lista de permutaciones de este paso 1 que nos dieron en cada una de las iteraciones con una lista final acumulada de todas las iteraciones de la instancia. Por lo tanto, construimos nuestra lista final, esta XSS que nos da al final de cada instancia, de 0 en cada una de las invocaciones recursivas, en cada una de las instancias recursivas. ¿Sí? No estamos arrastrando un XSS previo por referencia, sino que estamos construyéndolo de 0 en cada una de estas instancias, pues estamos haciendo un bucle que se genera a partir de un XSS vacío. Veamos cómo se implementa. Y acá es donde entra un poco en juego lo que se mencionaba recién. Porque la primera línea que aparece en toda permutación es esta línea 7, que es la de lista vacía de XSS. Acá, si bien XSS pasa por referencia, no trabajamos con un XSS global o por referencia global que se llama en cada una invocación y siempre es la misma, sino que vamos a ver de que cada invocación en realidad se está llamando con una variable local. Fíjense acá, el permutar se llama con ISS, no es XSS que vino por referencia acá.
La que vino por referencia acá, yo la voy a instanciar de 0 en cada invocación recursiva. O sea, yo voy a generar una XSS desde 0 para cada instancia recursiva. Lo interesante o lo loco de todo esto es que en la segunda invocación recursiva, si bien yo les voy a pasar XSS por referencia, en realidad le estoy pasando una variable local de lo que es mi llamada previa. Entonces en cada instancia recursiva yo estoy generando una XSS que en realidad no es más que una variable local de la instancia que me llamó. En el main va a ser la XSS original, ¿no? En el main o la primera invocación a permutar, pero en las permutaciones subsiguientes que se ejecutan siempre se ejecutan con un permutar de YSS que no es más que una variable local de ese permutar que se está haciendo. Veamos cómo se transforma un poquito esto en las llamadas recursivas, ¿no? Primero va a ser una permutación de 623, se apila en la pila de ejecución, ¿sí? Este permutar de 623 va a entrar en caso obviamente recursivo, no entra en este sino, que es el que inicializa esta XSS con una variable o con una lista vacía, ¿sí? Fíjense, lo único que estamos haciendo es una lista vacía, o sea que mi caso base básicamente lo que va a hacer es generar una XSS vacía, insertar o generar una lista vacía normal e insertamos en esta lista de listas XSS esta lista vacía. Es algo muy parecido a lo que hicimos con partes, ¿sí? Eso es lo que va a hacer sobre el caso base. En casos recursivos, fíjense lo que estamos haciendo son primero una copia de XS. ¿Por qué una copia? Porque estamos con el para, estamos intercambiando de alguna manera todos los elementos de XS. Estamos haciendo para cada cantidad desde 0 hasta la longitud menos 1, o sea, vamos a hacer 3 vueltas, si tenemos 3 elementos en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que estamos sacando, acá lo voy a pintar, estamos sacando la cabeza, y la guardamos en X con estas dos operaciones, y en esta última operación que está acá, lo que estamos haciendo es insertando ese X al final de esta lista. Si yo no la copio la lista, lo que voy a tener es un problema ahí, ¿no? Porque voy a estar modificando punteros con el tail o con el head o con el insertar, ¿no? Entonces yo lo que quiero es evitar eso. Quiero copiar la lista para poder manipularla y decir, bueno, primera iteración del i, ¿no? Voy a hacerlo acá arriba. Cuando i sea 0, ¿no? ¿Qué voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, un 1, 2, 3, para dar un ejemplo, ¿no? Lo que yo quiero hacer cuando i vale 1 es tener 2, el 3 y el 1. ¿Por qué el 1 al final? Por este insertar final que aparece acá abajo. Y cuando yo tengo un i igual a 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener 3, 2, 1. ¿Sí? Este es el orden que voy a darle, digamos de una manera, o este es las iteraciones que voy a hacer con este para, con cada una de las... Esto en realidad es un YS, con cada una de las instancias del YS. Fíjense, lo que estoy haciendo es más que nada rotarlos. ¿Y por qué los estoy rotando? Porque justamente yo lo que hago siempre en la operación 14 y 15 es sacar el primer elemento. Y después, ¿qué hago? Calculo el resto con esto, el tail con esto. Yo de esta manera, iterando o mandando la cabeza hacia el final, lo que estoy permitiendo es jugar con esto de tapar un elemento o guardar un elemento y hacer la permutación sobre el resto, ¿sí? Por eso que en el primer caso, lo que estamos haciendo ahora con la primera iteración del permutar, volviendo acá, lo que estamos haciendo es, habiéndole sacado el primer elemento que era el 6 de este head, ¿sí? Permuto con el 2 y el 3. Y en este caso vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que estamos todos frenados en la línea 16. Seguimos llamando un permutar, ¿sí? Con esta YS copiada. En el permutar 2-3 volvemos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que ahora tapamos el 2, por decir una manera. En la primera iteración del para vamos a llamar el permutar del 3. ¿Sí? Para el permutar de 3 hacemos exactamente lo mismo. Sacamos el 3 o lo tapamos y llamamos al permutar de lista vacía, ¿sí? Cuando llamamos al permutar de lista vacía, acá se genera una nueva XSS, ¿sí? Esta línea 7 que va a llamar la 9 y la 10. Y ahí termina el procedimiento. Ahora, este XSS en realidad no es más que la YSS que aparece en el permutar previo. Por lo tanto, cuando termine el caso base este, se finaliza, se desapila, ¿no? Yo tengo acá un XS que está generando con lista vacía, que en realidad lo que voy a hacer es ahora agregarle el 3, ¿sí?
¿Por qué le agrego el 3? Porque le estoy insertando en listas en la línea 17, ¿sí? Ya estoy en la parte de línea 17, terminó. Pero fíjense que este XSS en realidad es el YSS de la instancia 3, ¿sí? Yo acá lo estoy poniendo como algo global, pero no lo es global, ¿sí? Le estoy dando esta idea como para que vean cómo se va construyendo, pero no es algo global, ¿sí? Fíjense que en realidad no es el, digamos, representación en memoria esto. Esto sería la forma gráfica de cómo se construye el resultado, pero no es la representación en memoria. Porque en realidad en memoria yo lo que tengo acá es una YSS, ¿sí? Que es una variable local de este procedimiento, ¿sí? Que en realidad esta variable local está, no es que se instanció acá, sino que se fue construida, ¿no? En lo que es en la instancia previa, que fue el permutar este, y ahora le estoy insertando el elemento X, este 3 que tenía acá en la cabeza. ¿Y qué hago ahora? Ahora sí concateno con una XSS que está previamente vacía. Es lo único que hizo la línea 7 en este permutar 3. Por lo tanto es que se genera ese 3 que aparece acá en XSS, ¿sí? Esta sería la XSS de vuelta por referencia del permutar 3, ¿sí? Hasta ahora donde que tengo. Pero fíjense que lo interesante, después obviamente hay que destruir YSS. ¿Por qué? Porque se construyó, o sea, fue construida justamente en instancia previa, en una variable local. Por lo tanto, ahora como ya la concatené a una XSS, la puedo destruir. Y lo mismo que hay que destruir la YS, porque fue una copia para poder iterar y manipular estas formas de hacer varias opciones del YS, ¿sí? Volviendo ahora, termino el permutar 3, volviendo al 2.3, obviamente nos queda hacer otro bucle además, ¿no? Pero vamos a estar en línea 17, donde YSS que va a tener esto que está acá, en el recuadro rojo de acá abajo, ¿sí? Porque YSS es el resultado de ¿qué? Del permutar con la lista 3, con la lista de un solo elemento con el 3, que en realidad es básicamente lo mismo, es una lista con el elemento 3. ¿Y qué hacemos ahora? Insertamos el X en este YSS, en todas las listas de YSS. Este X que era en principio, el primer X es el primer head de ¿qué? Del 2.3, por lo tanto es el número 2. Por lo tanto ahora voy a tener el 2.3 insertado. ¿En dónde? En la YSS de lo que sea mi llamada local o esta instancia de permutar 2.3. Una vez que insertamos ese número 2, ¿qué hacemos? Lo concatenamos, obviamente, en XSS para que se vaya construyendo, ¿sí? Por lo tanto, el XSS pasa a ser esto, justamente lo que vemos acá, ¿sí? En este caso hicimos los dos pasos juntos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahora? Ahora se inserta este 2 al final de YS, por lo tanto va a quedar esto como 3,2, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? De vuelta lo mismo este para. Por lo tanto, en el siguiente para, ¿qué hacemos? Sacamos ese 3 que había quedado adelante y ahora vayamos al permutar con el 2. Y al 2 ¿qué le pasamos? Nuevamente una variable local YSS que se va a hacer limpiada en donde? En el caso base. Obviamente el permutar 2 construye en caso base su XSS, le agrega el 2. Una vez que termina el permutar 2, ¿qué hace? Le devuelve ese resultado al 2.3, o sea, estamos en la línea 16 de la devolución del permutar 2. Por lo tanto, que ahora lo que tenemos que hacer es insertar listas de que de esta YSS, que era la lista con un solo elemento 2. Por lo tanto, ahora, una vez que concatenemos, nos va a quedar realmente este resultado que tenemos acá, ¿sí? Bueno, terminó obviamente este procedimiento de permutar 2.3 y ¿qué nos queda pendiente hacer? Volviendo a lo que estábamos apilados del 6.2.3, fíjense que sacamos el 6 para hacer permutación de 2.3. ¿Qué nos falta hacer? Insertar el 6 en esto que nos trajo el YSS, que es el 2.3. Por lo tanto, insertamos el 6 adelante. Ahora lo que hacemos es agregar ese 6 hasta este YS al final. O sea que vamos a entrar en la iteración 1 de esta que les había dibujado. Nada más que en vez de tener 1, 2, 3 vamos a tener ahora el 6 atrás y obviamente se va a hacer, en lugar de 6, 2, 3 va a ser 2, 3, 6, ¿no? Estamos metiendo el 6 al final de esta lista, YS. Por lo tanto, si agregamos el 6 al final de esa lista y volvemos al para, ¿no? Porque lo tenemos que hacer nuevamente, sería la versión 1, ¿no? O la iteración 1, ya hicimos la 0, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el head y el tail de esa nueva lista, que en realidad vamos a sacarle el 2, porque es el que quedó adelante, y vamos a tener que hacer permutación con 3 y 6, como aparece acá. Y acá nuevamente vuelve a suceder lo mismo.
La permutación del 3 y el 6 va a ser exactamente lo mismo. Sacamos el 3 para hacer permutación de 6. El 6 obviamente va a ser la permutación del caso base. Y voy a ir devolviendo que la permutación de 6 va a devolver el 6 nada más. Por lo tanto, se empieza a construir acá abajo la permutación del 6. Cuando termine la permutación del 6, ¿qué va a hacer? Va a llamarse desde el 3,6, va a insertarse el 3. Por lo tanto, ya tenemos la lista 3,6. ¿Y qué nos queda pendiente hacer de este lado? Nos queda pendiente hacer, obviamente, tapar el 6, mejor dicho, perdón, tapar el 3 y llamar a la permutación, perdón, sí, tapar el 6 y llamar a la permutación de 3. Vamos al caso base, devuelve la lista 3 nuevamente y ¿qué falta hacer? Agregar el 6 adelante. Una vez que se agregó el 6 adelante, ¿qué pasa? Terminó el 3,6 y ahora sí podemos seguir con la última iteración de estos tres elementos, que ahora lo que vamos a hacer es, ya teníamos el 6 agregado al final, ahora lo que vamos a tener es el 2 agregado al final, por lo tanto nos va a quedar una lista IS con 3, 6 y 2. Por lo tanto, nos va a generar los pares ordenados que faltan, ¿no? Esto quedó agregado obviamente porque nos queda pendiente del anterior. Estamos agregando el 2 y finaliza el procedimiento haciendo las listas que quedan restantes. Esta es una forma de resolverlo que es un poco quizás más complicada de verlo porque involucra la recursión múltiple, como se ve, se involucra varias veces. No es un proceso quizás tan sencillo de ver, por eso es un lindo ejercicio para que prueben y para que vean y para que traten de implementar, aunque sea en Python o si quieren algún otro lenguaje, como para que puedan jugar un poco, ver cómo se arma este árbol de recursión que está acá, y sobre todo para que noten cómo se trabaja con variables locales que construyen soluciones en instancias recursivas más profundas. Cómo es importante luego destruirlas si no se van a seguir usando, porque acá se concatenaron y se guardan en otra variable de retorno. Fíjense que XS de retorno es otra, por lo tanto acá YSS ya no sirve más, y lo mismo que está YS que estaba para simplemente iterar. Entonces es un lindo ejemplo para que puedan jugar y ver cómo una recursión múltiple, como es en este caso, que es triple, que es triple en particular porque tenemos 3 elementos de XS, pero si tuviésemos una XS con 10 elementos sería una recursión de 10 veces en cada instancia, ¿sí? Así que el árbol, imagínense, es bastante complejo y es bastante costoso. Fíjense todas las invocaciones que fuimos apilando, ¿no? Obviamente eso, el tamaño de la pila no va a estar dado por toda la cantidad de invocaciones, que es otra cosa interesante para ver, sino que fíjense que la pila siempre aumenta hasta un límite que suele ser por acá, que es la cantidad de niveles del árbol. Por lo tanto, la pila de ejecución crece tanto como niveles de árbol de recursión es. En este caso son nivel 4. Vamos a tener 1, 2, 3 y 4 pila o tamaño o espacio en la pila necesario, ¿no? Si cuando aumentemos el tamaño de la recursión, obviamente este árbol va a tener muchos más niveles. Muy bien, con esto finaliza el ejemplo de recursión con permutaciones y con lo que sería más que nada ejercicios de listas. Y bueno, nos encontramos nuevamente luego para poder avanzar con otros ejercicios y ejemplos.